días, Paula Oliveto. Yo la escuché en otras declaraciones tuyas quejarse sobre la funcionalidad de los libertarios con el gobierno nacional. Y cuénteme su propia preocupación respecto de la cercanía de los libertarios con parte de la coalición que usted integra, fundamentalmente lo llaman los halcones del PRO. Mire, Jorge, yo tenía expectativas sobre el ingreso de Javier Milei, una persona que sabe mucho de economía, a la Cámara de Diputados. Yo soy abogada, no tengo conocimientos en economía y me generaba mucha ilusión trabajar con Milei, con Espert, con López Murphy, con Tetaz, porque necesitaba la Cámara una visión económica en un momento donde la economía tambaleaba. La realidad es que la no participación de Milei en la Comisión de Presupuesto, la ausencia de debate, el grito y la acusación como única metodología de discutir argumentos me decepcionó. Y ayer ayer digo porque duró hoy, ayer ya no sé ni qué día vivo, fue muy frustrante porque nosotros teníamos dos desafíos. Uno era la votación en general, la coalición cívica no dio quórum ni acompañó en general, pero ese era un desafío. Pero después corríamos el riesgo de que en la votación en particular quedaran artículos que eran muy gravosos. De hecho, la suba de tasas aeroportuarias, la suba de impuestos a los electrónicos, la creación de zonas francas en todo el país, era un presupuesto que abiertamente violaba la ley de administración financiera. Entonces contábamos los votos, en todo momento contábamos los votos. Y el hecho de que se fueran al momento de la votación en particular fue muy difícil porque nosotros teníamos que tratar de voltear artículos, pero no solo eso, teníamos que evitar a la madrugada, en una sesión que duró 20 horas, que el kirchnerismo con su mayoría militante pusiera, incorporar artículos a la ley de presupuestos que de alguna manera perjudicaran aún más a los ciudadanos, que nosotros estamos representando. Entonces fue una Lita el otro día me decía, ¿cómo te podés seguir desilusionando de las cosas o asombrándote? No perdí la capacidad de asombro, pero en algunas cosas, la verdad que fue muy dura la sesión. Paula, y respecto de los aspectos ideológicos, más allá de los económicos, las ideas que defienden los libertarios, ¿las siente compatible con la coalición cívica ARI? Mire, si tenemos comunidad de valores, yo puedo trabajar con una persona que piensa en algunas otras cosas distintas. Yo trabajo muy bien con Ricardo López Murphy y con muchas personas del PRO. Ahí no está el punto. Yo no sé cuáles son las ideas de Milei, porque lo único que hace son consignas y son gritos. Al momento del trabajo fino en diputados, que es donde te conoces, donde vos podés acercar posiciones y entender al otro y que el otro te quiera entender a vos, él no interactúa con nosotros y no tiene ideas claras sobre los temas que nosotros trabajamos. Entonces, tal vez tenemos muchas más coincidencias de las que se supone que podemos tener. Yo no comparto el grito, no comparto las formas y creo que el trabajo acerca mucho más que la acusación y la descalificación permanente. Dígame, ¿usted podría marcar una diferencia como una taxonomía de distintos grados? Una cosa es López Murphy, otra cosa es Espert y otra cosa sería Javier Milei, si le entiendo bien, distintos niveles de compromiso con los temas a tratar. Yo rescato a Ricardo López Murphy y a Espert, que no siendo parte en la Comisión de Presupuesto, como economistas vinieron a debatir y a preguntarle al gobierno y a fijar posición y a esclarecernos algunos puntos que desde nuestra praxis era difícil comprender. Lo rescato, yo rescato el trabajo. Ni Milei ni ninguno de sus bloques han venido a
a la Cámara de Diputados a debatir en comisión y después dicen cosas que son mentiras. Yo no avalo la mentira, porque es mucho más importante en una votación de presupuesto, la votación en particular, que es la que te sostiene artículos, te incorpora artículos o te descarta artículos, que la votación en general. A ver, Paula, sí. perdone que le interrumpa. A mí me da la sensación que lo que usted está hablando es que independientemente de las ideas, hay un tema de carácter que hace que una persona pueda trabajar con otros o que sea solipsista, si le entiendo bien a lo que usted se está refiriendo. Es que el Parlamento tiene que ver con el trabajo en conjunto. Por algo es algo, es colectivo, no es individual. El Parlamento implica que vos puedas interactuar con otros, sacar leyes, bloquear leyes. No, está claro, inclusive el Ejecutivo, más allá de que sea unipersonal la figura del presidente, la tarea con los ministros, no hay nadie que pueda solo acometer una tarea tan compleja como gobernar. Permítame que le haga escuchar lo que dijo Javier Milei casualmente sobre lo suyo, es un audio corto, si me permite compartirlo con usted y la audiencia. ¿Cómo no? Un placer. Lo escuchamos. Son unos hipócritas, se debería llamar tasa. Son unos hipócritas, se debería llamar tasa Almaya, que es el diputado de Juntos por el Cambio que votó a favor de esa tasa. Pero es gravísimo lo mentiroso que son las personas que están en Juntos por el Cambio y hacen este tipo de cosas. En primer lugar, yo señalé en mi discurso en la Cámara, básicamente que este era un presupuesto inmoral. Digo que, entre otras cosas, tiene 6 billones de pesos de déficit fiscal. Con lo cual eso hay que financiarlo, ya sea con deuda, que es impuestos futuros sobre las generaciones futuras, con emisión monetaria, que se transforma en impuesto inflacionario, que golpea más fuerte a los más vulnerables, ¿sí? Y que además genera una distorsión en el sistema económico que inhabilita la capacidad de acumular capital. Por lo tanto, además eso se traduce en menos puestos de trabajo, de peor calidad y de menores salarios, o digamos directamente suba de impuestos de manera abierta. Sí. Es decir, ahora, la pregunta es, ¿cuántos diputados tiene el kirchnerismo? 118. No vino Máximo Kirchner a dar quórum, o sea que tenía 117. Y tomaron 133 personas cuando marcaron el quórum. ¿Quiénes le dieron el quórum para habilitar el tratamiento de esa porquería? Ese mamarracho que aún Heller, cuando arranca su discurso, admite que es un dibujo nefasto. ¿Quién le dio el quórum? El quórum se lo dio Juntos por el Cambio. Esto no solamente quedó ahí, porque hay algo más grave. Después fuimos a votar. Por ejemplo, yo lo rechacé. Ahora, lo rechazamos solamente 22 diputados. Votaron 180 a favor. Es decir, que esta aberración de presupuesto con 6 billones de pesos de déficit fiscal fue avalado por los delincuentes de Juntos por el Cambio. Pero no solo eso, porque esto es más interesante. ¿Por qué hacen esto? Porque quieren tener recursos, ¿sí?, para que no tenga la discrecionalidad de Alberto Fernández en un año eleccionario. Entonces, agarraron e hicieron esta miserabilidad de hacer el voto sobre una basura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se pasa la discusión en particular, ahí es donde los políticos en el Congreso roban. Es ahí donde está la runfla. Ahí es donde está la corrupción. Entonces, yo no voy a estar con mi presencia avalando a unos corruptos que están intercambiando favores para, digamos, que tengan este presupuesto. ¿Sí? Y como si todo esto fuera poco, la mentira de Juntos por el Cambio se coronó cuando fue este impuesto, que en realidad es una tasa, porque dicen la culpa es de Milei, porque el oficialismo ganó la votación por un voto. Bueno, lo primero que se tendrían que dar cuenta es que me echaron la culpa a mí por no estar, y justamente Juntos por el Cambio le faltaron 4 de sus diputados, con lo cual, si hubieran estado sus diputados, si ellos estuvieran ordenada la tropa, no hubieran tenido problema. Paula, en esto que duró poco más de un minuto, imagino, no, el doble, déjeme decir las palabras: porquería, mamarracho, nefasto, aberración, corruptos que intercambian favores, miserabilidad, basura, runfla y delincuentes de Juntos por el Cambio. ¿Cómo usted tenía expectativas de poder entenderse? No, la verdad. Bueno, si hay corrupción, que la denuncie. Nunca denunció la corrupción, ¿no? Y asumiendo las consecuencias que denunciar la corrupción tiene en la Argentina. Mire, yo no sé si tiene desconocimiento parlamentario o qué es.
Yo creo que cada uno que tuvo una actitud representando a un pueblo que te exige que des de respuestas y rindas cuentas, lo tiene que hacer. Milei se fue a dormir temprano. Su bloque no acompañó la votación en particular, y es cierto que él no dio quórum, y es cierto que parte de Juntos por el Cambio no dio quórum. Ahora, haber votado el rechazo del presupuesto sin argumentos técnicos, con estas mismas descalificaciones que hace, y después retirarse, no sé si es cómplice o es de desconocimiento legislativo grave, porque si a nosotros, a las 8 de la mañana y después de haber sesionado casi 24 horas, el oficialismo nos ponía un artículo en el presupuesto y con su mayoría lograba sacarlo, ¿qué iba a decir? El quórum hay que sostenerlo durante toda la sesión, porque ellos también hacen modificaciones. De hecho, a último momento hicieron una modificación que nosotros logramos volteársela. Cuando uno se equivoca por connivencia o porque no conoce el Parlamento, no debe agredir al otro ni adjudicando culpas que le son propias, sino que tiene que aceptar que se equivocó y mirar hacia adelante. Y no solo Milei, a mí me decepcionó mucho Margarita Stolbizer, que es una persona íntegra, que ha hecho una denuncia hacia Cristina Kirchner muy buena, y se fue cuando había que votar, por ejemplo, el tema de los jueces. Y uno puede alegar que se sentía mal, pero tuvimos una compañera que perdió un hijo rompiendo bolsa en una sesión, y después tuvo un parto complicado. Hoy un hijo no lo tiene más, el otro está internado y peleando por su vida, ella está en licencia y ayer vino y dio testimonio y puso el cuerpo. Y yo recuerdo cuando estaba embarazada de mi hijo, tuve pérdidas y mi oficina se convirtió con un sillón en un lugar para seguir trabajando. Y no, al contrario, nosotros no somos víctimas, sino que somos unos privilegiados que tenemos la gracia de representar al pueblo. Muy pocas personas tienen esa oportunidad en su vida y en su militancia política. Entonces hace un momento que la responsabilidad te hace no ser vos. Y hay que tener compromiso, y te podés equivocar porque sos humano. Ahora, no podés agredir, no podés descalificar, no podés decir que la otra persona es corrupta sin haber denunciado nada, no podés estar todo el tiempo agrediendo. Creo en la construcción, creo en el diálogo, creo también en la rendición de cuentas. Usted bien dijo, mi formación es en auditoría, creo en la rendición de cuentas, creo que muchos van a tener que rendir cuentas de sus acciones, pero jamás descalificaría a una institución como el Congreso, a mis compañeros llamando de corruptos, para no tener que dar explicaciones porque él y su bloque no estuvo. Y es mentira que la votación en particular no es lo más importante, sino por el contrario. En la votación en particular podés dar de baja artículos como lo hemos hecho, o intentar, o argumentar, o proponer modificaciones como también se ha hecho, y podés evitar que el kirchnerismo en las madrugadas, que son muy difíciles, incorporen artículos que van a perjudicar a la vida de muchas personas, como también lo han querido hacer. ¿Y sabe qué? Lo que denunciamos el día de la sesión, el patrimonialismo de amigos, fue la coalición cívica, que es parte de Juntos por el Cambio. Si él tenía algún indicio de algún lobby o alguna irregularidad, y cree que algún diputado es corrupto, él está cometiendo un delito si no va a la justicia y no lo denuncia. Pablo Oliveto, muchísimas gracias por este tiempo con nosotros, y la despedimos con la misma canción de Babasónicos con la que lo recibimos. Hasta un próximo encuentro. Yo espero de corazón que poder encontrar coincidencias con
con Avanza Libertad, porque objetivamente son 3 diputados, algunos de los cuales respeto mucho. Muchas gracias. Muchas gracias a usted.